Nunca imaginé que el día más doloroso de mi vida no sería el día en que perdí a mi esposo, sino el día en que mi propio hijo decidió que el dinero valía más que la familia. Delante de empresarios, políticos y personas influyentes, escuché unas palabras que rompieron mi corazón en 1000 pedazos. Mi hijo eligió ponerse del lado de un hombre rico en lugar de la mujer que había sacrificado toda su vida por él. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que un secreto enterrado durante décadas estaba a punto de salir a la luz. Un secreto capaz de destruir reputaciones, cambiar fortunas y revelar quién era realmente cada persona en aquella sala. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia logra emocionarte, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo. Me encanta leer cada mensaje y saber desde dónde me acompañan. Me llamo Brenda Matthews y tengo 68 años. Durante la mayor parte de mi vida fui una mujer común. No era famosa, ni rica, ni poderosa. Era simplemente una madre. Y durante muchos años, eso fue suficiente para mí. Cuando mi esposo Thomas falleció, nuestro hijo Ethan tenía apenas 10 años. Todavía recuerdo aquel día como si hubiera ocurrido ayer. El hospital estaba lleno de silencio, de miedo y de esa sensación horrible que aparece cuando sabes que algo terrible está por suceder. Thomas llevaba casi un año luchando contra una enfermedad agresiva. Hicimos todo lo posible para proteger a Ethan de la realidad, pero los niños siempre perciben más de lo que los adultos imaginan. Cuando el médico salió de la habitación y negó con la cabeza, sentí que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Permanecí junto a la cama de Thomas durante horas, sujetando su mano incluso después de que todo terminara. Luego regresé a casa para enfrentar la conversación más difícil de mi vida. Ethan estaba sentado en el suelo jugando con unos coches de juguete. Al verme entrar, levantó la mirada y sonrió. ¿Papá dijo cuándo volverá a casa? Aún puedo escuchar esas palabras en mi mente. Me senté a su lado y lo abracé con todas mis fuerzas. Cuando le expliqué que su padre ya no volvería, el tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos no dijo nada. Después comenzó a llorar de una manera que jamás había visto en un niño. Aquella noche se durmió abrazado a mí, mientras yo permanecía despierta observando la oscuridad y preguntándome cómo iba a criar sola a un niño que acababa de perder a su padre. Pero la vida no se detiene para permitirnos sanar. Las facturas seguían llegando. La hipoteca seguía existiendo. La comida seguía costando dinero. Y Ethan seguía necesitando una madre fuerte. Trabajé en todo lo que pude encontrar. Por las mañanas era recepcionista en una clínica. Por las tardes servía mesas en un restaurante local. Algunos fines de semana ayudaba con tareas administrativas para pequeños negocios de la ciudad. Hubo semanas en las que apenas dormía. Semanas en las que sobrevivía gracias al café y la determinación. Recuerdo hacer cálculos con una calculadora en el supermercado antes de poner cualquier producto en el carrito. Recuerdo saltarme comidas para que Ethan pudiera comer mejor. Recuerdo usar el mismo abrigo durante años porque simplemente no podía permitirme comprar otro. Y, sin embargo, nunca me arrepentí. Cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi hijo crecer. Ethan era un niño maravilloso. Responsable, amable y trabajador. Siempre encontraba maneras de ayudarme. Lavaba los platos, cortaba el césped de los vecinos para ganar algo de dinero y me sorprendía con pequeños gestos que iluminaban mis días más difíciles. Todavía guardo todas las tarjetas que me regaló en el Día de la Madre. Una de ellas, escrita cuando tenía 12 años, sigue en el cajón de mi mesita de noche. Con una letra torcida e infantil escribió algo que nunca olvidé. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Durante años, cada vez que la vida se volvía difícil, releía esas palabras. El tiempo pasó. Ethan destacó en la escuela. Sus profesores lo admiraban y sus compañeros lo respetaban. Cuando consiguió una beca para una prestigiosa universidad, lloré de felicidad como nunca antes. Sentada entre el público durante la graduación, aplaudí con tanta fuerza que terminé con las manos adoloridas. Una mujer sentada junto a mí se rió y dijo: «Creo que todo el mundo ya sabe cuál es tu hijo». Yo sonreí y respondí: «Es mi mayor orgullo». Y era verdad. Después de que Ethan ingresó a la universidad, las cosas parecieron mejorar. Por primera vez en muchos años empecé a imaginar un futuro menos difícil. Pensé que las peores etapas habían quedado atrás. Entonces apareció Olivia. La primera vez que Ethan mencionó su nombre durante una llamada telefónica, noté algo diferente en su voz. Sonaba emocionado. Feliz. Ilusionado. Me habló de una joven inteligente, hermosa y ambiciosa. Yo me alegré por él. Pero hubo un detalle que mencionó casi de inmediato. Su familia posee varias empresas importantes.
En aquel momento no le di importancia. No sabía que esas pocas palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. Con el paso de los meses, Olivia se volvió parte constante de nuestras conversaciones. Ethan parecía profundamente enamorado. Yo estaba deseando conocerla. Lo que no sabía era que conocer a Olivia significaría también conocer a su padre. Un hombre llamado Richard Whitmore. Un hombre rico, poderoso y respetado por todos. Un hombre que ocultaba un secreto relacionado con mi difunto esposo. Un secreto tan peligroso que llevaba décadas enterrado. Y cuando ese secreto comenzara a salir a la luz, mi hijo tendría que tomar una decisión imposible. La familia o el dinero. Y cuando llegara a ese momento, su elección rompería mi corazón de una forma que jamás imaginé. La primera vez que conocí a Olivia, entendí inmediatamente por qué Ethan estaba tan enamorado de ella. Era amable, inteligente y tenía una confianza natural que hacía que las personas se sintieran cómodas a su alrededor. Cuando vino a cenar a mi casa por primera vez, apareció con un pastel de manzana que había preparado ella misma. Ese simple gesto me conquistó. Pasamos horas hablando sobre sus estudios, sus sueños y sus planes para el futuro. Al final de la noche, cuando Ethan la acompañó hasta la puerta, me acerqué a él y le susurré: «No la dejes escapar». Él sonrió como un niño. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Olivia visitaba mi casa con frecuencia y poco a poco empezó a convertirse en parte de nuestra familia. Yo estaba feliz porque veía a mi hijo feliz. Pero entonces apareció Richard Whitmore, el padre de Olivia. Y desde el primer segundo sentí algo extraño. La primera reunión tuvo lugar en un exclusivo club privado. Era uno de esos lugares donde cada detalle parecía diseñado para recordar a los visitantes cuánto dinero tenían sus miembros. Suelos de mármol, enormes lámparas de cristal y personas vestidas con trajes que probablemente costaban más que mi coche. Cuando Richard me estrechó la mano, apenas rozó mis dedos. «Brenda», dijo. «Nada de señora Matthews. Nada de encantado de conocerla. Solo Brenda». Fue un detalle pequeño, pero suficiente para comprender que aquel hombre ya había decidido quién era yo antes de hablar conmigo. Durante toda la cena habló de negocios, inversiones y éxito. Cada historia terminaba de la misma manera. Él era el protagonista. Mientras tanto, Ethan escuchaba fascinado. Eso fue lo que realmente me preocupó. Mi hijo siempre había sido ambicioso, pero jamás había admirado a alguien únicamente por su dinero. Sin embargo, aquella noche parecía impresionado por todo lo que Richard decía. Con el paso de los meses, la influencia de Richard sobre Ethan creció rápidamente. Invitaciones a eventos exclusivos. Partidas de golf. Reuniones de negocios. Contactos importantes. Puertas que se abrían. Y Ethan empezó a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas menos frecuentes. Las conversaciones más superficiales. Cada vez que hablábamos, terminábamos hablando de Richard. Richard conoce a mucha gente importante. Richard cree que tengo potencial. Richard dice que debo pensar en grande. Siempre Richard. Siempre Richard. Un día invité a Ethan a almorzar en el pequeño restaurante al que íbamos desde que era niño. Era nuestro lugar favorito. Allí habíamos celebrado cumpleaños, becas y pequeños logros durante años. Pero esta vez fue diferente. Pasó gran parte del almuerzo mirando su teléfono. Contestando mensajes. Revisando correos. Finalmente le pregunté: ¿eres feliz? Me observó sorprendido. ¿Por qué siempre preguntas eso? Porque siento que te estoy perdiendo. Por primera vez pareció incómodo. Mamá, la gente cambia. La respuesta parecía inocente. Pero detrás de aquellas palabras había distancia. Una distancia que no sabía cómo cruzar. Poco después Ethan y Olivia anunciaron su compromiso. Yo estaba emocionada. Realmente lo estaba. Sin embargo, algo seguía inquietándome. Y entonces ocurrió algo que cambió mi forma de ver a Richard para siempre. Durante una reunión familiar escuché una conversación por casualidad. Richard hablaba con varios empresarios. Estaban comentando el futuro de Ethan. Tiene mucho potencial, dijo Richard. Uno de los hombres sonrió. ¿Y su familia? Richard soltó una pequeña carcajada. Digamos que algunos comienzos son más humildes que otros. Todos rieron. No una carcajada fuerte. Una risa educada. Pero rieron. Sentí un nudo en el estómago. No era solo un comentario. Era desprecio. Y lo peor era que Ethan estaba allí. Escuchándolo. Sin decir nada. Aquella noche, mientras conducía hacia casa,
No podía dejar de pensar en otra cosa que había ocurrido durante la conversación. Cuando alguien mencionó a mi difunto esposo, Thomas, noté algo extraño en Richard. Por una fracción de segundo su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Como si conociera perfectamente ese nombre. Como si intentara ocultarlo. Aquella reacción me persiguió durante días. Hasta que una tarde encontré un viejo álbum de fotografías. Comencé a pasar páginas lentamente. Vacaciones familiares. Cumpleaños. Navidades. Y entonces encontré una fotografía tomada casi 30 años atrás. Mi corazón se detuvo. En la imagen aparecía Thomas sonriendo junto a dos hombres. Uno de ellos era Richard Whitmore. Más joven. Más delgado. Pero sin ninguna duda era él. Me quedé inmóvil observando la fotografía. Si Thomas y Richard se conocían desde hacía décadas. ¿Por qué Richard había fingido no reconocer su nombre? ¿Por qué había actuado como si fueran completos desconocidos? Y lo más importante, ¿qué estaba ocultando? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Cada respuesta parecía generar otras 10 nuevas. Mientras tanto, Ethan continuaba acercándose cada vez más a la familia Whitmore. Y alejándose cada vez más de mí. La situación alcanzó un punto crítico cuando fui invitada a una cena en la enorme mansión de Richard. Aquella noche descubriría algo que jamás podría olvidar. Algo que me demostraría que no solo Richard escondía secretos. También mi propio hijo. Y cuando escuché una conversación detrás de una puerta entreabierta, comprendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Lo que oí aquella noche rompió una parte de mí. Pero también despertó algo más. Una necesidad de descubrir la verdad. Porque por primera vez empecé a sospechar que detrás de la riqueza de Richard Whitmore existía una historia que nadie quería contar. Y cuanto más intentaban ocultarla, más peligrosa parecía volverse. Aquella noche apenas pude dormir. Las palabras que había escuchado detrás de aquella puerta seguían resonando en mi mente. Mi propio hijo había permitido que otra persona decidiera el valor de su familia. Y aunque el dolor era enorme, algo más fuerte comenzó a crecer dentro de mí, la necesidad de descubrir la verdad. Unos días después llamé a Daniel Coleman, un viejo abogado que había trabajado con Thomas muchos años atrás. No sabía exactamente qué buscaba, pero estaba convencida de que él tenía respuestas. Cuando llegué a su oficina, encontré a un hombre mucho más envejecido que el que recordaba. Sin embargo, sus ojos seguían transmitiendo la misma inteligencia de siempre. Después de unos minutos de conversación, Daniel abrió un archivador antiguo y colocó una carpeta sobre la mesa. Thomas me pidió que guardara esto, dijo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dentro había documentos, contratos, cartas y registros empresariales que nunca había visto. Cuanto más avanzábamos, más difícil me resultaba comprender lo que estaba leyendo. Entonces Daniel pronunció unas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Tu esposo fue uno de los fundadores originales de la empresa que hizo rico a Richard Whitmore. Lo miré sin poder creerlo. Durante años había trabajado en varios empleos para sobrevivir. Durante años había pensado que Thomas apenas había dejado recursos económicos. Y ahora descubría que gran parte de la fortuna que Richard presumía había sido construida junto a mi esposo. Pero aquello era solo el comienzo. Daniel me mostró cartas escritas por Thomas poco antes de morir. Cartas donde expresaba preocupación. Desconfianza. Y finalmente encontré una frase subrayada que me dejó sin aliento. Si algo me sucede, no confíes en Richard Whitmore. Me quedé inmóvil. Thomas nunca escribía cosas así. Si había dejado aquella advertencia, era porque sabía algo importante. Durante las semanas siguientes, Daniel continuó investigando. Aparecieron más documentos. Más pruebas. Más testimonios. Y poco a poco comenzó a surgir una realidad completamente diferente. Richard había aprovechado la enfermedad de Thomas para tomar el control de negocios que originalmente pertenecían a varios socios. Había construido una imagen pública basada en una verdad incompleta. Y llevaba décadas esperando que nadie descubriera lo ocurrido. Mientras tanto, Ethan seguía defendiendo a Richard. Incluso llegó a visitar mi casa para pedirme que abandonara la investigación. Mamá, deja esto en paz, me dijo. ¿Por qué? Porque podría destruir muchas cosas. Lo observé en silencio. ¿La verdad destruye cosas o las mentiras? No respondió. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo por mí. Miedo por lo que estaba a punto de salir a la luz. 3 semanas después, Richard organizó una gran celebración empresarial. Políticos. Periodistas. Inversores. Empresarios.
Todos estaban allí. Era una noche diseñada para presentar a Ethan como el futuro heredero del Imperio Whitmore. Richard estaba radiante. Sonreía. Recibía aplausos. Disfrutaba de cada segundo. Hasta que todo cambió. Cuando subió al escenario para dar su discurso, una voz lo interrumpió desde el fondo del salón. Antes de continuar, hay ciertos asuntos que necesitan aclararse. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Era Daniel. Llevaba un maletín de cuero en la mano. El mismo maletín que contenía décadas de secretos. El silencio se apoderó del lugar. Daniel caminó lentamente hasta el frente. Luego abrió el maletín. Y comenzó a hablar. Durante los siguientes minutos presentó documentos originales, acuerdos empresariales y registros legales que demostraban algo que nadie esperaba. Richard Whitmore nunca había sido el único creador de su imperio. Thomas Matthews había desempeñado un papel fundamental. Y parte de aquella fortuna seguía perteneciendo legalmente a nuestra familia. Las expresiones de los invitados cambiaron por completo. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Los inversores intercambiaban miradas nerviosas. Olivia observaba a su padre sin comprender. Y Ethan parecía incapaz de respirar. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Daniel sacó una carta. La carta escrita por Thomas. Y leyó en voz alta la frase que había permanecido oculta durante décadas. Si algo me sucede, no confíes en Richard Whitmore. El salón entero quedó paralizado. Richard intentó defenderse. Intentó explicar. Intentó justificar. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Por primera vez en muchos años, ya no podía controlar la historia. La verdad hablaba por sí sola. Entonces me puse de pie. No porque quisiera humillarlo. No porque buscara venganza. Sino porque era el momento de decir lo que llevaba tanto tiempo guardando. Miré a todos los presentes. Después miré a Ethan. Y finalmente hablé. Mi esposo nunca soñó con ser el hombre más rico de una habitación. El silencio era absoluto. Creía en la honestidad, en el esfuerzo y en tratar a las personas con respeto. Sentí que mi voz temblaba ligeramente. Durante años pensé que guardar silencio protegía a mi familia. Hoy entiendo que el silencio también puede proteger las mentiras. Nadie dijo una palabra. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque la verdad importa. Cuando terminé de hablar, Richard bajó la mirada. Fue la primera vez que lo vi incapaz de sostener los ojos de otra persona. Y en ese momento comprendí que todo había terminado. Las semanas siguientes fueron difíciles. Las investigaciones continuaron. Muchos de los secretos salieron a la luz. Richard perdió gran parte del respeto que había construido durante décadas. Pero lo más importante ocurrió lejos de los tribunales y los negocios. Una tarde alguien llamó a mi puerta. Era Ethan. Solo. Sin Richard. Sin abogados. Sin excusas. Parecía agotado. Como un hombre que acababa de despertar después de vivir demasiado tiempo engañado. Cuando abrió la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, lo siento. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Después me abrazó. Y volvió a sentirse como aquel niño que había perdido a su padre muchos años atrás. No podía cambiar el pasado. No podía borrar el daño. Pero podía reconocer sus errores. Y para mí eso era suficiente. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en las empresas. Ni en las propiedades. Ni en las cuentas bancarias. La verdadera riqueza siempre fue la familia. Y aunque casi la perdimos por completo, al final logramos recuperarla. Si esta historia te ha emocionado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos como este. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Brenda? Déjamelo en los comentarios y cuéntame también desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo. Me encanta leer cada una de sus historias. Porque a veces, cuando el dinero desaparece y las apariencias se derrumban, solo queda una cosa verdaderamente importante. Las personas que permanecen a tu lado cuando todo lo demás se ha ido.